¿Se escucha? Gracias. Perfecto. Voy a volver a compartir pantalla. Les comento que a los miembros de la fundación les acabo de compartir el PDF de la pizarra. Les van a hacer llegar, me dicen que tienen un Classroom también. Entonces, fíjense, esta es la lógica. Este PDF les he pasado a los miembros de la fundación, a los organizadores. Entonces, acá está todo lo que, fíjense, en el PDF que van a recibir, está, aquí me están avisando que ya se los han compartido. Entonces, todas las anotaciones que yo hago en el proceso de explicación está en el PDF. Ya, esa es la dinámica. Entonces, que vamos a continuar ahora en esta segunda parte. Permítanme habilitar el tema del sonido. Ya. Ya, como les iba diciendo, esta segunda parte responde, aquí habíamos visto el temario que íbamos a tocar el día de hoy, ¿no? Ya hemos visto qué es la gestión del talento humano. Esto ya lo hemos alcanzado acá, que es la gestión del talento humano. Ahora vamos a entrar al punto 2 y al punto 3, que es una parte mucho más práctica de la primera que hemos visto. Entonces, bajo el título ¿Qué metodologías de gestión del talento humano son efectivas? Yo les voy a compartir metodologías que nos van a permitir crear Dream Team para un negocio. Les voy a explicar cuál es el beneficio y vamos a ver lo que es el reclutamiento y selección de personas. Que si vemos, que si nos acordamos de los procesos de la gestión del talento humano que habíamos visto en una diapositiva, acá el reclutamiento y la selección forman parte acá de, fíjense, del proceso de admisión. Y lo que he estado viendo del programa que está estructurado en los otros módulos van a estar revisando los otros procesos estos, los módulos que continúan a este número 1. Vámonos con la segunda parte. A ver, a esta presentación la he denominado Crea tu Dream Team para tu negocio. ¿Qué me gustaría resaltar acá? Cuando alguien hace un emprendimiento, cuando alguien tiene un negocio, piensa a veces que es empresario, ¿no? Mucha gente dice, soy empresario, dice. Soy empresario, tengo un negocio. El tener un negocio no significa que eres un empresario. ¿Por qué? Porque si tu negocio funciona, a ver, mejor dicho así, si tu negocio no funciona sin ti, no tienes un negocio, ¿no? Repito, si tu negocio, si tu empresa no funciona sin ti, no tienes un negocio. Lo que tú tienes es un autoempleo. Es decir, eres autoempleado. No eres empresario. No eres empresario, no eres esto. Eres autoempleado. Les recomiendo una literatura interesante que habla sobre esto. Es el libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. El cuadrante del flujo de efectivo, por ejemplo, ¿no? Bajo esa lógica, autoempleado. ¿Quién es un autoempleado? Aquel que tiene un negocio, pero que ese negocio, que el autoempleado es esclavo de su negocio. No puede viajar 2, 3 días, porque si viaja, ¿qué ocurre? Su negocio no funciona aquí, ¿no? Si viaja 2, 3 días, su negocio no funciona sin él. ¿Cuándo tienes un negocio de verdad? Cuando tienes un negocio que va a funcionar aquí. El negocio de verdad es cuando un negocio funciona
sin tu presencia. Sin la presencia de quién? Del inversor, del emprendedor. Sin su presencia al 100%. Y una de las maneras de lograr esto es sistematizar el negocio, es trabajar en distintas áreas. Y una de las áreas que me va a permitir lograr esta condición de tener un negocio que trabaje para mí y no al revés, que yo trabaje para el negocio, no una situación en la que yo soy esclavo de mi negocio, no, es la dimensión de crear un equipo de trabajo. Y todo lo que les voy a hablar a continuación está relacionado con alcanzar esa condición. Yo soy, la verdad, los que me conocen saben que soy bastante emprendedor, me gusta hacer inversiones, me gusta hacer negocios. Y a los que están presentes el día de hoy que no han considerado todavía en sus vidas realizar un emprendimiento, ¿qué les aconsejo? No dejar, no renunciar a su trabajo, seguir trabajando en su empleo actual, pero realizar un emprendimiento a medio tiempo, con la intención de que este emprendimiento más adelante se vuelva su principal fuente de ingresos, su principal fuente de ingresos. Algo que pienso que la pandemia nos ha tenido que enseñar a todos es que no debemos depender de una sola fuente de ingresos. Y aquí la voy a colocar en rojo grande. Perdón. Aquí, depender, no depender de una sola fuente de ingresos. En la pandemia yo era empleado, era colaborador de una empresa y en época de pandemia han despedido a 38 personas. 38 personas que solo tenían una sola fuente de ingresos. Que solo tenían una sola fuente de ingresos. Al cortarse esta fuente de ingresos, se han quedado colgados, se han quedado tristes y muchos han tardado 2, 3 años en conseguir un trabajo. Entonces, un consejo que Cristian Maldonado les da el día de hoy a ustedes es que no dependan de una sola fuente de ingresos, que diversifiquen sus fuentes de ingresos. Un mentor que yo tengo me ha dado un mensaje muy importante, me ha dicho, ¿sabes qué? Tienes que tener mínimamente 7 fuentes de ingresos para alcanzar la libertad financiera, para disfrutar mejor tu vida. Y entonces yo estoy bajo ese camino. Entonces todo lo que yo les voy a hablar está relacionado justamente con esto, con diversificar nuestras fuentes de ingreso, cosa que si una de estas fuentes de ingresos se cierra, yo tengo otras fuentes de ingreso que me generen ingresos y entonces vivo mucho más tranquilo, Repito, genera una fuente de ingresos sin dejar tu empleo actual, pero desarrolla un emprendimiento a medio tiempo, pero hazlo con ese conocimiento, aplicando técnica de manera que ese emprendimiento que hoy en día puede ser a medio tiempo, que lo gestionas después de tu jornada laboral, más adelante se convierte en una de tus principales fuentes de ingreso, ¿ya? Este es el mensaje que me gustaría compartir el día de hoy con ustedes antes de seguir, antes de entrar y abordar esta segunda parte. El objetivo de esta segunda parte es generar conciencia acerca de la importancia de crear y gestionar un equipo de trabajo para que el negocio funcione sin ti. Fíjense, hace rato hemos hablado de liderazgo, ¿no? Les decía, hemos hablado de liderazgo, les hacía la pregunta si ustedes a julio de 2024 se consideran líderes. Les he mostrado una metodología que les permita desarrollar habilidades de liderazgo, por ejemplo. Entonces aquí hay una frase de Hans Finzel que dice, un líder lleva a la gente donde nunca habrían ido solas. ¿Sabes? Con esa frase vamos a empezar y voy a empezar con esta pregunta.
¿Cuál es la labor principal del dueño de negocio? Por si acaso, acá, siempre que hablemos de dueño de negocio, piensen en el inversor, en el emprendedor. Algunos que me escuchan piensan que la palabra negocio hace referencia a algo informal. No, y en inglés hablamos de business, ¿no? O sea, negocio, negocio. Master Business Administration, maestría en administración de empresas. Entonces, mucha gente piensa que el negocio es algo informal, es un negocio, es algo chiquitito. No, un negocio es una empresa. No importa el tamaño, puede ser grande, pequeña, mini, gigante. Entiendan, por favor, entonces, cuando yo hable de negocio, cuando yo hable de dueño de negocio, estoy hablando del inversor de la empresa, si quieres comprenderlo así. Estoy hablando del emprendedor de la empresa, del startup. Ya, por favor. Eso es importante para que no piensen que lo que yo estoy hablando hace referencia a construir cosas que son informales. El término negocio, reitero, a nivel mundial se entiende como una empresa. Entonces, ante esta pregunta, ¿cuál es la labor principal del dueño de negocio? Me gustaría mostrarles este círculo, que cuando yo le conocí me pareció genial. Fíjense, ¿qué significa? Este círculo me permite responder a esta pregunta. ¿Cuál es la labor principal del dueño de negocio? El dueño de negocio, su principal labor, su principal función es cuidar a su equipo de trabajo. Cuando hablamos de equipo, ¿de quién estamos hablando? Aquí estamos hablando de los colaboradores. Colaboradores. Entonces, la principal responsabilidad del dueño del equipo es cuidar a los colaboradores. ¿Para qué? Para que los colaboradores, para que el equipo cuide de los clientes cuiden del negocio y el negocio cuide del emprendedor, del empresario, del dueño de negocio. Repito, la principal función, la principal responsabilidad del dueño, del emprendedor, del empresario es cuidar, gestionar adecuadamente el talento humano del que hemos hablado en la primera parte, con todos los procesos que hemos mencionado. Cuidar ese equipo de trabajo, cuidar esos colaboradores para que los colaboradores se encarguen de cuidar a los clientes, nuestros clientes se encarguen de cuidar el negocio y el negocio nos cuide a nosotros. Entonces, ¿qué tiene que hacer el propietario, el dueño de negocio, el emprendedor? Construir un equipo, aquí lo voy a anotar siempre, construir un equipo que construya mi negocio. Construir un equipo de colaboradores para que el equipo, disculpen la letra, pero estoy aquí con mi, ya, para que el equipo construya mi negocio. ¿Qué tipo de negocio? Ese negocio que funcione sin la necesidad de mi presencia en la empresa al 100%. Qué lindo tener eso. Qué lindo tener, ¿no? Que ustedes tengan una fuente de ingresos que ahora, en este momento, a las 21:14, ustedes pasaron clases y su negocio esté generando dinero para ustedes sin su presencia. Entonces, entender esta lógica es sumamente importante. ¿Qué ocurre tradicionalmente? Cuando no comprendemos esto, nos enfocamos mucho en cuidar a nuestros clientes. El dueño se olvida del equipo, de los colaboradores y cuida a sus clientes. Cuida del negocio, pero no cuida de esta dimensión muy importante que son los colaboradores. Si tu equipo no es bueno, si las personas no están haciendo un buen trabajo, ¿de quién es la culpa? La culpa es del propietario. Si se comete un error, ¿qué ocurre? Un propietario que no tiene esta mentalidad le echa la culpa al colaborador. No, no es la culpa del colaborador el error. El error es tuyo por no haberle entrenado, por no haberle capacitado, por no haber cuidado de él.
Entonces, ¿qué debes hacer para crear tu Dream Team? Aquí ya nos vamos a ir netamente a la parte práctica. Como les he dicho, esta segunda parte es muy, muy, muy práctica. Lo primero que hay que hacer para crear ese Dream Team, para que tu negocio funcione sin tu presencia al 100%, es uno, crear un reglamento interno con consecuencias. ¿Qué significa esto? Tener un reglamento con cosas que regulen los aspectos que a mí no me están gustando del comportamiento del personal que yo tengo. Por ejemplo, llegan tarde, no usan correctamente el uniforme, pasan mucho tiempo en el baño, están utilizando sus dispositivos móviles en horario de trabajo para aspectos que no son laborales. Cosas como esas, por ejemplo, que como propietario, como empresario, yo no estoy muy contento con lo que están haciendo. Si quiero regular, si quiero eliminar eso, ¿qué tengo que tener? Un reglamento interno, pero que tenga consecuencias. ¿Qué significa este aspecto que diga con consecuencias? Ejemplo, en el fútbol. En el fútbol, si un jugador de fútbol hace muchas faltas y hace una falta fuerte, le van a sacar tarjeta amarilla. Si vuelve a repetir esa falta fuerte, le sacan tarjeta roja. Si la falta de un inicio es fuerte, directamente viene la tarjeta roja que significa expulsión. Entonces, el jugador sabe las reglas del fútbol y por más que se enoje, por más que no le guste, no va a poder quedarse en el partido porque ha cometido una falta y tiene que irse del partido. Entonces, esa es la consecuencia a sus actos. Si en el fútbol, por ejemplo, no hubiera el asunto de las tarjetas, los jugadores harían faltas constantemente porque no tendrían miedo, porque no tienen ninguna consecuencia, ¿se dan cuenta? A eso se refiere cuando aquí dice un reglamento interno con consecuencias. Llegan tarde 5 minutos, consecuencia. No utilizan el uniforme adecuadamente, consecuencia. Tienen errores en los protocolos de atención al cliente, consecuencias. Y esas consecuencias que les van a ir afectando al personal van a generar mejor desempeño. Ya lo que les puedo decir, inclusive, este reglamento interno nos va a permitir hacer que colaboradores que no queremos que estén en nuestro negocio se vayan. Siempre yo digo, nosotros no despedimos en la empresa, el personal se va solito. Se va solito, ¿por qué? Porque no está cumpliendo el reglamento interno que hemos establecido. Y este reglamento interno, el momento de la contratación, es la que le hacemos firmar. Y eso nos va a respaldar a nosotros porque les ha debido ocurrir, ahí en los negocios ocurre que a veces quieres que esa persona que tú no estás contenta con el trabajo que está realizando se vaya, pero es muy difícil a veces alejarle, no sabemos cómo desvincularlo del negocio. Entonces, el reglamento interno con consecuencias es una herramienta sumamente importante para estos procesos, para estos propósitos. El otro aspecto importante aquí es un organigrama de puestos, ¿no? Tenemos que tener un organigrama de puestos. A veces los organigramas, un organigrama, ¿no? Los organigramas en las empresas solamente están ahí, en algún caso ni siquiera el personal conoce cuál es la estructura organizacional. Y si hay una estructura, está ahí colgada para temas de acreditación, para temas de regulación, etcétera, etcétera. Pero tenemos que tener un organigrama de puestos coordinados donde se vea cuáles son las líneas jerárquicas, donde tengamos muy, muy bien claro cuál es el nivel de decisión, cuál es el nivel operativo. Después vamos a convertir ese organigrama de puestos, le vamos a asignar nombres de los funcionarios para que todo el mundo sepa la relación que existe con unos con otros puestos dentro del negocio. El otro aspecto es hacer una descripción de puestos. Aquí tengo para mostrarles, por ejemplo, uy, caramba, vamos a ver si, acá está. Por ejemplo, aquí tengo un manual de organización y funciones de una institución, justamente que es el resultado de hacer una descripción de puestos. ¿Dónde nos va a decir qué es lo que va a realizar, por ejemplo, qué es lo que realiza la persona que está a cargo del puesto? Por ejemplo, fíjense, acá tengo, ¿no? En este manual de funciones, fíjense ahí, aquí dice manual de organización y funciones. Acá, por ejemplo, nos está mostrando el nombre del cargo, encargada de riesgo crediticio, corresponde al nivel operativo según la estructura organizacional,
¿En qué unidad está? Está dentro del departamento de crédito. ¿Quién es su línea de dependencia? ¿Quién es su jefe inmediato superior? Directa es la gerencia. Indirecta no tiene ningún cargo bajo su supervisión. ¿Qué líneas de autoridad tiene? Un cachito. Líneas de autoridad, no tiene ninguna línea de autoridad. ¿Cuál es su responsabilidad del cargo? Por ejemplo, en este manual que no hay formatos, ya no hay formatos establecidos así, pero aquí, por ejemplo, en este formato hacen una descripción de la responsabilidad. Por ejemplo, acá dice responsable por la evaluación y calificación de cartera, nivel de previsión de acuerdos, etcétera, etcétera. Entonces, y vienen las funciones del cargo, que es el resultado justamente de la descripción, ¿no? Acá en sus funciones dice evaluar y contratar y controlar la cartera, determinar los niveles de previsión, etcétera, etcétera. Y nos va diciendo todas las funciones que tiene que cumplir esa persona y también nos va a decir qué requisitos necesarios para acceder al cargo en términos de educación, en términos de habilidades, en términos de experiencia, en términos de comportamiento, acá como el ámbito de las relaciones humanas. Entonces, este es un formato que yo les muestro. Fíjense, acá está un documento de todo el negocio. Y eso se llega justamente con esto que es la descripción de puestos. A partir de haber trabajado correctamente el organigrama y el organigrama de puestos y nombres dentro del negocio. ¿Ya? Estos cuatro acciones son sumamente importantes que no debemos pasar por alto. Efectivamente, hay muchos negocios, por ejemplo, que dicen, no, pero si somos dos personas, ¿por qué un organigrama no es necesario? Sí es necesario. Aunque sean dos personas, por ejemplo, recientemente he desarrollado un emprendimiento, un negocio con unos socios. Entonces, en una de nuestras primeras reuniones que hemos hecho, hemos agarrado, hemos diagramado nuestro organigrama y hemos dicho nosotros, estamos acá arriba como socios y esta línea va a ser nuestra línea que nos va a dividir. Efectivamente, nosotros acá somos 3 socios para ese negocio, 3 socios. Y aquí vamos a nombrar un gerente general y aquí tenemos nuestros gerentes de áreas. Entonces aquí hemos visto, por ejemplo, al reunirnos, hemos dicho acá necesitamos estos cargos, hemos ido viendo qué se necesita para el desarrollo normal de negocio, aquí hemos dicho que necesitamos uno, ejemplo, ¿ya? Aquí necesitamos estos 4 personas acá y dentro de este se va a encargar de estos otros 2, entonces hemos desarrollado, fíjense, somos 3 socios, todavía no tenemos personal que trabaja para nosotros, y eso es uno de los primeros pasos cuando se hace un emprendimiento. Y lo que nos hemos hecho después es asignarnos. Hemos dicho, ya, a ver, Cristian va a ser acá el gerente general, acá va a estar A, aquí va a estar A y B, que es el otro socio, va a estar acá, el socio A, el socio B. El socio B se va a encargar de esto, pero también se va a hacer cargo de esto. Este Cristian, que también va a estar acá dependiendo de esto. Entonces, fíjense, ¿qué nos hemos hecho? Hemos diseñado la estructura organizacional ideal del negocio, y como somos inicialmente 3 personas, nos hemos ido asignando funciones. ¿Qué va a ocurrir con el tiempo? En este ejemplo, va a ocurrir que cuando el negocio empiece a crecer, vamos a sentir la necesidad, por ejemplo, acá, llamemos acá a la socia Paola, ¿ya? Paola. Paola va a decir, caramba, mis actividades acá ya no puedo yo, aquí vamos a decir que aquí está Paola, ya no puedo ejecutar todo esto adecuadamente, ya no me está alcanzando el tiempo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener que contratar para este puesto, vamos a tener que contratar para y tal vez Paola va a seguir haciendo esto. Entonces, de esa manera nosotros vamos a ir reemplazando después los nombres, por eso es importante un organigrama de cargos y nombres, porque más adelante, como todo negocio tendría que crecer sanamente, vamos a tener que ir contratando para todos estos y cada quien ya va a cumplir su responsabilidad, pero es importante tener muy claro cuál va a ser la estructura organizacional del negocio ideal. Y para cada uno de estos, tenemos que tener una descripción de puestos como les acabo de mostrar en ese manual de funciones.
¿Por qué es importante esto? Porque cuando yo tenga que contratar a una persona nueva, por ejemplo, a este le voy a tener que contratar, no voy a estar repitiéndole todo, explicándole, le voy a pasar mi manual de funciones, mi descripción de puestos, le voy a explicar de qué se trata su trabajo, cuál es su objetivo, y entonces me va a facilitar mucho el proceso de transición, el proceso de reclutamiento y selección. Por eso es importante tener el organigrama de puestos, el organigrama de puestos y nombres, y además tener la descripción de puestos. Una vez que tenemos eso, ya podemos ver y prestarle mucha atención al proceso de reclutamiento. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir? Uno, detectar el puesto en el organigrama que se busca. Ya teniendo muy claro esto, vamos a detectar y voy a decir, tengo que contratar a esta persona, tengo que contratar a este, y voy a crear el perfil profesional del puesto que se busca. Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, acá solamente voy a extraer la información de acá de los requisitos necesarios para acceder al cargo. Esto ya me va a dar una pauta del perfil profesional. Por ejemplo, en este caso, que seguramente está relacionado con lo legal, fíjense, es el asesor legal en esta organización. Los requisitos es que sea licenciado en Ciencias Jurídicas y Derecho, con registro en el Colegio Profesional, que tenga 2 años de experiencia en funciones afines, amplio conocimiento con relación a leyes, estatutos y reglamentos relacionados con la naturaleza de trabajo de instituciones o cooperativas. Entonces, eso hace referencia a crear el perfil profesional del puesto. Como ya tengo mi descripción de puestos, extraigo la información de ahí. Voy a utilizar el proceso de reclutamiento de 9 pasos que se los voy a mostrar a continuación. Vamos a tener que hacer un proceso de capacitación e inducción y dejar muy en claro los KPIs o los indicadores de medición de los que les hablaba, ¿no? Indicadores para medir el desempeño de cada uno de nuestros colaboradores. ¿Cuáles son los principales problemas por los cuales la gente que contratas no es la adecuada? Porque no has llevado a cabo un proceso de reclutamiento y selección adecuado, ¿no? Has cometido el error que muchos cometen de pasar ese proceso no de una manera sistematizada, no capacitándote, por ejemplo. Entonces lo has hecho bajo tu intuición, bajo tu criterio y no necesariamente le has acertado. Entonces vas a tener un problema que la gente contratada no es la adecuada para tu negocio. ¿Qué costo tiene una persona mal reclutada? Hemos visto en los procesos de la gestión del talento humano, es caro porque vamos a tener que gastar en otros procesos. ¿Cuánto tiempo tardas en entrenar nuevamente a una persona? Tienes que ponerte a pensar en eso. ¿Cuánto tiempo inviertes en reclutar a una persona? Y fíjense una cosa, tu empresa es una extensión de tu casa. La empresa es una extensión del dueño. Entonces, la pregunta acá, ¿dejarías entrar a cualquier persona a tu casa? No, tienes que reclutar y seleccionar adecuadamente. Vamos a ver los pasos del proceso de reclutamiento. Primer paso, realizar la descripción del puesto. Ya hemos visto un ejemplo ahí. Dejar claro las funciones, en qué círculo de influencia se mueve, la rendición de cuentas que tiene que hacer la persona, dejar claro qué objetivos y metas tiene el cargo, dejar muy en claro cuánto o cómo le vas a pagar por el trabajo que estás realizando. Entonces, todo eso va a estar en la descripción del puesto. Paso número 2, dejar claro el perfil ideal del futuro colaborador. ¿Qué educación debe tener? ¿Qué habilidades quieres que tenga? Fíjense, aquí está relacionado con la educación, con el conocimiento, lo que veíamos en la fórmula del inicio de la clase, ¿no? Esto está relacionado con la C, con el conocimiento, las habilidades que tenga está con la H, conocer su estilo de comportamiento, esto está con sus actitudes, y la experiencia está relacionada con la H. Acuérdense, el valor de una persona está dado por C más H por A, ¿no? Entonces, el perfil de nuestro futuro colaborador tiene que estar relacionado con estas variables que hagan que tengamos colaboradores que realmente nos van a aportar al negocio. Tercer paso del proceso de reclutamiento, publicar ofertas de empleo. Vamos a utilizar Facebook, vamos a utilizar sitios web, periódicos, letreros con buen diseño fuera del local. Esto ayuda muchísimo, por ejemplo, cuando estamos buscando personal que viva cerca a nuestro negocio. Hay muchos negocios, como los que yo tengo, por ejemplo, que a mí me conviene que la gente viva cerca del lugar donde yo estoy, así en caso de que haya bloqueos, paros, etcétera, el personal no va a tener excusas para no llegar a nuestra fuente de ingreso. Eso ayuda a que el personal también, los que viven cerca de nuestro negocio, puedan llegar de manera puntual,
Entonces, en función a la naturaleza del puesto que estamos buscando, podemos publicar también fuera de nuestro local, que eso nos va a ayudar a contratar a gente de la zona. Vamos a utilizar el filtro número 1, les vamos a decir que nos envíen sus currículums vitae, vamos a revisar y evaluar sus currículums como filtro número 1, entonces vamos a ir filtrando. Una vez que los filtremos a ellos, les vamos a pedir 2 referencias de trabajo anteriores y vamos a llamar, es importante que llamemos, si en lo posible pedir cartas de recomendación, vamos a llamar a sus referencias y vamos a preguntar qué ha ocurrido, por qué se les ha desvinculado, si nos dicen, te cuento es que nos ha robado, que es una persona que falta mucho, entonces ya van a ser red flags para nosotros el momento que estemos decidiendo quién va a trabajar en nuestro negocio. No tengan miedo en pedir referencias de trabajos anteriores y no solo las tengan las referencias, comuníquense con las empresas, intenten averiguar. Acuérdense que lo que les dije, la empresa es una extensión de tu casa como propietario, como dueño de negocio. Entonces no vas a querer que entre a tu casa cualquier persona, vas a informarte al respecto sobre su historial. Esto es algo importante. Fíjense, hace rato les decía, pasamos muy rápido el proceso de reclutamiento, no le damos la importancia necesaria. Acá yo les voy a sugerir un procedimiento bastante interesante para que el reclutamiento sea efectivo. Primero, hay que citarles a una entrevista grupal. ¿A quiénes? A los que hemos filtrado a partir de este filtro número 1. No les vamos a citar a todos, ¿no? Aquí ya estamos revisando sus currículums, hemos hecho las llamadas respectivas y hemos cotejado sus referencias, entonces ya con los que más o menos han logrado pasar esos 2 filtros, les vamos a llamar a una entrevista grupal. Y este es un tip. No hagas entrevistas individuales inicialmente y pónganse a pensar a ustedes cuando los han entrevistado. ¿Les han hecho alguna vez? ¿Les han hecho inicialmente una entrevista grupal? Por lo general yo veo que no se hace. Entonces, ¿qué beneficios tiene la entrevista grupal? En esta primera entrevista grupal, lo que yo tengo que hacer es presentarles a mi empresa, venderles mi empresa, hablarles de la misión, la visión, cuáles son los valores compartidos de mi negocio, qué logros hemos tenido, cómo yo estoy visionando mi negocio en un plazo de 2, 3 años, por ejemplo, y cómo quiero que ellos me acompañen a alcanzar esa visión. Lo que yo tengo que hacer es motivarlos, que cuando yo les esté hablando de mi negocio con una pasión, con un gusto, por ejemplo, con una visión muy clara, ellos sientan el deseo de querer trabajar en esta empresa. Entonces, ¿en qué ayuda hacer una entrevista grupal? A diferencia de hacerla individual, que si lo haces individualmente, por ejemplo, tienes que entrevistar a 10 personas y tienes que explicar eso, que te va a tomar unos 8 o 9 minutos, por ejemplo, vas a perder mucho tiempo en explicar a cada uno la misión, la visión, los valores compartidos de tu negocio, qué es lo que estás esperando de ellos. Entonces, un tip es hacer una entrevista grupal inicialmente, les explicas el negocio, les vendes tu negocio para que ellos sientan el deseo de trabajar contigo. Y además, algo importante, cuando ellos lleguen a la entrevista y vean que tienen otros competidores, vas a despertar un sentimiento de competencia y eso facilita mucho los procesos. ¿Qué sugerencias en esta cita grupal? Arranca puntual, eso sí, sumamente importante, tenemos que ser puntuales. Si vamos a exigir puntualidad, por ejemplo, nosotros tenemos que ser los primeros en ser puntuales. Arranca puntual y no dejes entrar a nadie que no llegue tarde, que llegue tarde. ¿Por qué no dejar entrar a nadie que llegue tarde? ¿Por qué? Porque si llega tarde a su entrevista, siempre va a llegar tarde. Entonces ya no nos conviene como colaborador del negocio. Lo que les decía hace un rato, preséntales y véndeles lo que es tu negocio. Tienes que vender tu negocio para que ellos sientan deseo de trabajar contigo. Háblales sobre lo que es el puesto y lo que espera de ellos. Les puedes mostrar la descripción de puestos, qué es lo que van a hacer, cuáles son los desafíos, qué esperas de la persona que vas a contratar para cubrir ese puesto. Que cada uno pase, esto es bastante importante, que cada uno pase al centro y haz preguntas como qué ha estudiado, que se presente, ¿no? Y que todos escuchen qué ha estudiado, cuál es su experiencia, por qué debería elegirte a ti y no a los demás. Por ejemplo, ese tipo de preguntas son bastante interesantes para conocer sus habilidades, cómo se desempeña también con respecto al otro, a las demás personas que le están escuchando,
¿por qué dejaste tu empleo anterior? ¿Por qué quieres trabajar con nosotros? Entonces aquí hay que hacer una serie de preguntas que también hagan que se rompa el hielo y las personas muestren lo mejor de ellos. Entonces eso te va a generar mucha información para que puedas tomar buenas decisiones y puedas reclutar y seleccionar adecuadamente. Vas a aplicar el examen DISC. El examen DISC son exámenes psicométricos. Eh, Algo importante, por ejemplo, si yo le doy un examen psicotécnico, por ejemplo, por más que sea un trabajo de un puesto muy sencillo, ¿qué voy a hacer? Voy a crear una imagen muy interesante de mi negocio. El candidato va a decir, wow, caramba, esta empresa qué bien estructurada está. Caramba, tiene un examen psicotécnico, que me quieren conocer desde el punto de vista psicológico. Antes de ser, hay que parecer. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a tener, les aconsejo estos 9 pasos del proceso de reclutamiento. Les decía, estos tips no están en los libros, les sugiero seguirlos. Tenemos que contratar, les decía inicialmente, por actitud, ¿no? Y entrenar conocimientos y habilidades. Una vez que hemos hecho la entrevista grupal, vamos a identificar a los 2 mejores y les vamos a agradecer a los demás. Vamos a identificar a los 2 mejores, vamos a tener al candidato A, el plan A y el plan B, para conocerlos más. Nos vamos a quedar con 2. Ya con ellos vamos a hacer entrevistas ya personalizadas, individualizadas, para conocerles mejor. A los demás les vamos a agradecer su presencia y ya va a venir el proceso de contratar al elegido. Puedes pedirle un mes de prueba con algún proyecto en específico para ver si funcionará. Es importante darles un mes de prueba, decirles, mira, estás a prueba para ver si te gusta. Por si acaso, cuando contratamos, no solo tenemos que pensar en la perspectiva de que esa persona quiera trabajar con nosotros, perdón, que yo como empresa quiera trabajar con esa persona. Muchos cometen ese error, ¿no? Estoy pensando que esa persona sí o sí quiere trabajar conmigo. Es muy probable que ya conozca la empresa, el formato que tenemos para trabajar y no le guste trabajar con nosotros. Entonces, en este mes de prueba vamos a ir, tanto el candidato, el nuevo contratado, como nosotros vamos a ir evaluando si logramos hacer sinergia, si logramos hacer match tanto en la cultura empresarial que nosotros tenemos como en los hábitos y comportamientos que esa persona tiene. Se le va a capacitar en el puesto mínimo una semana y tenemos que tener entrenamiento constante. Y un tip también que les doy una vez que contratemos. Las empresas a veces nos encontramos con un problema. Las personas de ciertos niveles, por ejemplo, en cuanto a formación, son muy informales. Entonces los contratamos y de la noche a la mañana renuncian. Entonces, una manera de lograr que esta persona no nos ponga en aprietos, por ejemplo, con renuncias intempestivas, por ejemplo, es hacerle firmar inicialmente un contrato, un acuerdo donde se le retenga un porcentaje de su sueldo, ¿no? Le retenemos un porcentaje de su sueldo y le explicamos que estamos haciendo una retención del 50% de su sueldo y cuando esa persona se retire de la empresa le vamos a hacer de la devolución de ese 50% siempre y cuando nos avise mínimo con 15 días de anticipación que se va a retirar del negocio. Entonces, esta práctica, ¿en qué nos va a favorecer? Que no vamos a tener renuncias intempestivas. ¿Qué ocurre cuando no tienes este tipo de planes de contingencia? Para que la gente no te avise con tiempo de que se va a ir de la empresa. Renuncia, por lo general le pagamos el sueldo hoy día, que es último día del mes, y al día siguiente te dice, ya no vengo a trabajar. Entonces, ¿qué te va a obligar a eso? A hacer procesos de reclutamiento muy rápidos, sin considerar los pasos que estamos haciendo, y seguramente vas a contratar a personas que no están adecuadas para el cargo, solamente por apagar ese fuego. Entonces, ahí es cuando empiezan los problemas. Lo que les estoy diciendo no es ilegal, sí se puede hacer, le hacemos firmar además, antes de contratarle, le decimos, una de las políticas de la empresa es que le retenemos el primer sueldo solamente como manera de retención para que cuando tú te retires de la empresa te devolvamos siempre y cuando nos avises con mínimamente 15 días de anticipación que te vas a ir de la empresa, que vas a renunciar. Esas prácticas yo las he desarrollado y les comento que funcionan muy bien
la gente me avisa con un mes de anticipación que ya no quiere trabajar con nosotros. Es un tip que les puedo dar. Hacemos capacitación en el puesto. Y fíjense, acá lo voy a agrandar. A ver, voy a hacer una captura. Esto me gustaría comentarles también a ustedes. Aquí. Una manera de, una manera de lograr adecuadamente, por ejemplo, que la gente, que podamos delegar y capacitar a las personas es seguir este proceso de 4 pasos. Cuando yo quiero delegar, reitero. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando yo quiero delegar? Una vez que ya le he contratado, primero le digo, yo lo hago, tú me ves. Fíjense acá, el paso número 1 dice, yo lo hago, tú me ves. Aquí puedo establecer tiempo en función de la complejidad del cargo. Podrá ser días, podrá ser una semana mínimamente. Yo lo hago, tú me ves. Después yo le digo, después vamos a pasar a qué. Yo lo hago, tú me ayudas en hacer lo que te estoy haciendo mientras te voy instruyendo. Para finalmente pasar a los últimos 2, que es tú lo haces, yo te ayudo, tú lo haces, yo te ayudo, y finalmente tú lo haces y yo te veo. Les aseguro que si siguen esta secuencia en procesos de capacitación, de inducción, vamos a tener personal capacitado, entrenado, que se pueda acoplar fácilmente al trabajo y no tenga problemas en la ejecución. Repito, primero, yo lo hago, tú me ves, yo lo hago, tú me ayudas, tú lo haces, yo te ayudo, tú lo haces, yo te veo. Entonces, es un proceso que nos va a permitir delegar de una manera mucho más fácil el momento que estemos reclutando y seleccionando, después del reclutamiento y selección, y ya pasemos a los procesos de capacitación. Tips generales para estos procesos. Esto igual no está en los libros. Crea un grupo de WhatsApp exclusivo de tu negocio y que seas un checador de entradas y salidas, ¿no? Si no tienes, por ejemplo, la maquinita, el biométrico de registro de entrada y salida, el grupo de WhatsApp puede servir para que ellos te avisen cuando están entrando y saliendo del negocio. O puedes hacer los dos simultáneamente, ¿no? Como reitero, estos tips son para emprendedores, empresarios que no están al 100% de su negocio, que han logrado sistematizar el negocio. Entonces, este grupo de WhatsApp nos ayuda muchísimo. Retenerles un porcentaje de sueldo del primer mes para que se quede como depósito, lo que les decía, en caso de renuncias intempestivas. Todos tus colaboradores deben tener bonos y comisiones para motivarse. Esto les sugiero realmente cuando estén haciendo la estructura de remuneración de sueldos, planificar bonos y comisiones para que el personal constantemente esté motivado, ¿sí? Crear una lista de todos los beneficios que tiene tu equipo por trabajar contigo, lo que hablábamos en la primera parte. Una de las funciones principales del dueño del negocio es cuidar del equipo de trabajo. Entonces, yo tengo que pensar en mi día a día qué beneficios más, además de su sueldo, además de sus beneficios sociales, le puedo dar para que el equipo quiera trabajar conmigo. Y a veces acá no es necesario invertir. Por ejemplo, yo puedo ir al gimnasio que está cerca de mi empresa y le digo al dueño del negocio, che, ¿qué te parece si nos colaboramos? Tú me haces un descuento para mi personal, viene tu personal a mi empresa, yo les hago un descuento a ellos, no me va a costar nada y al personal yo les voy a decir a mi equipo de trabajo, fíjense, si se inscriben a tal gimnasio van a tener 50% de descuento y así podría ir haciendo alianzas con distintos negocios con el propósito de crear muchos beneficios de manera que la gente quiera trabajar conmigo. Y en caso, por ejemplo, esto en que ayuda muchísimo también, en caso de que exista fuga de talentos, ¿no? Hay otras empresas que se roban personal o que los quieren conquistar para que se vayan a trabajar a la otra empresa de la competencia. Entonces, si tú tienes, además del sueldo y salario, tienes beneficios que hagan que el equipo quiera trabajar contigo, esa persona la va a dudar cuando alguien se lo quiera robar, se lo quiera llevar a otra empresa, porque va a tener muchas cosas que perder si deja de trabajar en tu empresa. Les sugiero tomar esto muy en cuenta. Ofrecerles ser socios en algún momento. Alguien me preguntaba alguna vez, ¿y qué hago para que la persona no se vaya a otra empresa si realmente es
un trabajador, un colaborador triple A que me ayuda muchísimo, no tengas miedo a ofrecerle sociedad. Preferible perder un porcentaje de ganancia a perder un buen colaborador que más bien te va a ayudar a crecer el negocio. Yo les aseguro que personas que se vuelven socias de un negocio se comprometen mucho más. Si bien en el corto plazo tu nivel de ganancias tal vez va a bajar un poquito porque ya tienes que repartir entre más personas las utilidades, las ganancias, pero en el largo plazo tu negocio va a tender a ganar más porque vas a tener a alguien comprometido, alguien que se va a sentir dueño de ese negocio y te va a colaborar de manera incondicional. Entonces, es un buen tip. Algún rato ofrecerle ser socios en algún momento. Le puedes decir, ¿no? Si trabajamos bien de aquí a un año, tú puedes llegar a ser socio de la empresa con tanto de porcentaje. Tratarlos como humanos y no como máquinas, ya hemos hablado de eso en la primera parte. Realizar reuniones de trabajo mínimo una vez a la semana. Hay empresas que no se reúnen para coordinar. Yo sugiero hacer estas reuniones mínimamente una vez a la semana. Los días lunes sería un día ideal porque estamos empezando la semana. Entonces, hacer reuniones muy ejecutivas, no perder el tiempo, hacer las reuniones planificadas, con el tiempo muy bien medido para que establecer las metas que estamos esperando de ellos durante la semana. Eso va a hacer también que el equipo que trabaja en distintos turnos en el negocio, por ejemplo, se vayan conociendo mejor, vayan coordinando de una mejor manera. Entonces, sí es importante hacer reuniones de trabajo mínimamente una vez a la semana. Recomiendo que sea los días lunes. Bueno, he corrido un poquito por el tema de la hora. Ya estamos casi al -10. Les voy a mandar también a los encargados este PDF. Les invito a seguirme en mis redes sociales. Hemos abierto un canal del empresarial justamente donde hablo justamente de estos tips y de temáticas relacionadas con los negocios. Les invito a seguirme. Y si no tienen más preguntas, y si no tienen preguntas en realidad, podríamos ir cerrando la sesión. ¿Tienen alguna pregunta, queridos amigos? No. ¿Están los amigos de la fundación por ahí presentes? Ya, querido. Voy a cerrar entonces con un mensaje, ¿no? El día de hoy. Les agradezco haberme escuchado 20 minutos más de lo que estaba previsto. El consejo que les puedo dar y lo voy a resaltar. ¿Ya? Paulo dice, levantó la mano. Tienes la palabra, Paulo. Buenas noches. Buenas Buenas. noches, licenciado. Disculpe, una pregunta sobre el tip que dio de retener el sueldo. Yo Ajá. como empleado, ¿cómo me puedo proteger de eso? Si podría decirme, por favor, sería genial. Querido Paulo, no es algo malo para vos como colaborador, como empleado, no es algo malo, porque no te están quitando el sueldo, ¿ya? Una manera, además, fíjense, tal vez no lo he explicado con calmito, ahorita les voy a decir, no es que le vas a, digamos, lo contratas y le vas a hacer desayunar, que le vas a retener un porcentaje de tu sueldo, no. El momento que estás ya cerrando la entrevista para ya invitarle a formar parte de tu empresa, de tu negocio, el empresario, ¿qué tiene que hacer? Le tiene que explicar las condiciones y decirle, mira, Paulo, te comento que entre las políticas de gestión del talento humano que nosotros tenemos es que se te va a hacer una retención del 50% de tu primer sueldo, pero solo es una retención, no te estamos quitando esa parte del sueldo porque el momento que tú quieras irte de la empresa, nosotros te vamos a devolver siempre y cuando tú nos avises con mínimamente 15 días de anticipación que te vas a retirar de la empresa. Si aceptas esas condiciones, eres bienvenido a trabajar a nuestra empresa. En caso de no aceptar esas condiciones, lamentablemente no vamos a poder trabajar contigo. Entonces, fíjense, se convierte en una especie de condicional para que la persona trabaje contigo. Ahora, desde la perspectiva que tú me haces como colaborador, como empleado, de cómo te puedes proteger, no lo veo algo malo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque no te están quitando un porcentaje de tu sueldo. Lo único que Claro, están pero no haciendo me es... están pagando cuando corresponde. Y sí quisiera saber eso porque
Creo que es justo saber si hemos hablado primero de colaboradores y luego decir que vamos a hacer esta. Yo lo considero una jugarreta, yo sí creo que no está justo, porque tampoco sería justo que el dueño de la empresa, los empleados lo retengan por 15 días sus utilidades, ¿no? Por eso quisiera saber cuál es la protección para el colaborador y si me puede decir el artículo donde está protegido, porque sí me gustaría leer eso. Gracias, licenciado. Estimado Pablo, repito, no es algo negativo. ¿Por qué? Porque antes de entrar a trabajar, la empresa, para que tú decidas aceptar el trabajar en esa empresa, te han avisado y si tú has aceptado esa condición, bueno, es una decisión que ha sido tuya. Entonces, repito, no está fuera de la ley porque se le hace firmar al colaborador y es una manera que tienen las empresas justamente de evitar esos inconvenientes de renuncias intempestivas, porque yo les voy a decir, desde mi condición de empresario, me ha ocurrido muchas veces que de la noche a la mañana se van o ya no aparecen a trabajar y te quedas colgado porque vas a tener que hacer un proceso de reclutamiento y selección muy a la rápida y no vas a poder ni siquiera capacitar, entrenar al personal. ¿Sí? Claro, pero también es un derecho el renunciar. Y yo tengo derecho a renunciar. Eso innegablemente Entonces, existe en las la ley. condiciones que usted plantea también está interesante y lo respeto, pero sí me gustaría que me mencione cuál es el artículo, dónde dice eso, porque sí es interesante poder defenderse, ¿no? Si usted conoce el otro lado, y a mí me interesa el otro lado porque yo no lo comparto particularmente. Yo lo considero una jugarreta y me parece bueno saber esto para, si pasa el caso, del lado del colaborador, poder defenderse y decirle, si yo recibo esta oferta, poder decirle no, porque esto es así, 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 o saber si esto es correcto, decir, tienes razón, es tu negocio y yo prefiero no pertenecer a su familia porque no es la familia que me interesa, pero sí me parece justo saber cómo defenderse. Roxana, enseguida te damos la palabra. Es que, estimado Pablo, no es que te vas a defender. ¿Por qué? Porque tú, si no aceptas esa condición, no estarías trabajando en la empresa. ¿Te das cuenta? No estarías trabajando, entonces no hay de qué defenderse. Ahora, si decides entrar a trabajar, como hay muchas condiciones que alguien que decide trabajar, ejemplo les voy a dar. Hay muchos trabajos donde te dicen vas a trabajar de lunes a, perdón, vas a trabajar 6 días a la semana y tu día de descanso es martes, te dicen. Ellos han elegido tu día de descanso. Entonces te van a decir, ¿aceptas o no aceptas esas condiciones? Dices, no, no acepto, como tú acabas de que hacer unas clases, por ejemplo, tengo destino hasta para dormir. No acepto esa condición, entonces no entras a trabajar. Pero si tú dices, sí, acepto, perfecto, y además te va a decir la empresa, además que cada 15 días cambiamos el día de descanso. En 15 días te va a tocar el martes, los próximos 15 días seguramente te va a tocar un sábado o vas a tener que venir a trabajar domingos a la empresa. Hay empresas así, la gente que trabaja en call center, por ejemplo, los fines de semana feriados tienen que ir a trabajar. Entonces son condiciones que se hablan al inicio. Y la Correcto, pero persona es que acepta retención de esas sueldos, condiciones entra a pero es trabajar. retención de sueldos. Yo me ganaba ese dinero, es retención de sueldos, no es plata de la empresa, es No vamos a retención. entrar, estimado Pablo, en No, discusión. disculpe, Repito, licenciado, pero sí está macabro lo que usted está recomendando. no Sí es está macabro, no es macabro. macabro, Claro Pablo. que sí. Imagínese que usted trabaja, le corresponde su sueldo, pero le digan, no, 15 días. Y Pero usted tenga la Pablo, necesidad de trabajar, usted no, tenga esa Pablo, necesidad. Y eso sí está, o si usted empezó con un discurso muy bueno y luego dice que se puede retener el sueldo de un colaborador, eso no tiene sentido. Es el sueldo de alguien. Nadie puede retener sueldo de alguien. no estoy Nadie. reteniendo de alguien que no me haya Y usted autorizado por acaba la de empresa. decirlo. No, Y no, no, aún no. bajo contrato, por eso me interesa, hasta donde yo tengo los conocimientos, nadie puede retener el sueldo de nada, de ningún empleado, ningún beneficio. Y que usted diga eso me parece muy, muy interesante. Yo quiero saber de dónde sale eso, porque va en contra de todo lo que yo sé. Hasta donde yo sé, no se puede retener ningún beneficio, ni sueldos, no se puede, está en contra de la ley. Y yo quiero saber usted de dónde tiene esa base porque me interesa. Y sí es algo que yo quiero ir a consultar al Ministerio de Trabajo. Sí, Puedes me parece consultarlo. muy interesante. Y sí, por eso quiero saber eso. Sí, por favor, nos puede decir de dónde tiene esa información, porque va en contra de lo que yo conozco, A como ver, le digo. Roxana, que está levantando la mano, le vamos a dar la palabra. A ver,
Tal vez tienen que decir, quiero participar de esta discusión. A ver, estimada Roxana, tienes la palabra. Roxana, tienes la palabra. O Laura también. Isaura, perdón. Noches. Buenas Yo noches. sé que no es una figura legal lo que usted comentó, pero también sé que algunas empresas hacen eso para justamente evitar o cuidar, ¿no? Que la persona se vaya de un día para otro, para el otro, ¿no? Entonces yo creo que es más política que las empresas de pronto tienen y uno, al ser parte de esa organización, acepta, ¿no? Entonces yo lo veo más como ese aspecto, ¿no? Es un acuerdo entre partes, yo quiero ingresar, pero esta es la condición. Y de pronto el candidato acepta y de pronto ingresa a la organización, ¿no? Entonces yo veo más como que la empresa se está cuidando para no tener eh, renuncias de un día para otro. Gracias, eso puedo aportar. Gracias, Isaura. Y justa, Roxana me parece que quería... Sí, buenas noches. Recién pude habilitar mi sonido. No es legal, ¿no? No es legal. Incluso la Ley General del Trabajo, no recuerdo el artículo, pero no se puede retener el sueldo de nadie, así como tampoco se puede pagar en especies, por decir. No se puede. No es legal. A ver, fíjense una cosa, y para cerrar esta charla, digamos, que no me gustaría que entre a debate. Lo que yo he pretendido mostrarles a ustedes son herramientas que nos permitan, desde el punto de vista de la empresa, gestionar adecuadamente a la empresa en beneficio del negocio, como les decía. Estas prácticas, como lo decíais ahora, sí se hacen, ¿ya? Y las empresas no van a tener problemas, no están teniendo problemas con el tema del Ministerio de Trabajo, porque se les está reteniendo bajo un acuerdo entre dos partes. Ahora, si ustedes lo ven a letra muerta, el tema de lo que es la ley del trabajo, etcétera, es muy probable que tengan razón. Yo les estoy pasando herramientas que les permita, desde el punto de vista del negocio, poder gestionar a las personas. ¿Sí? Además, una cosa, lo que yo les estoy diciendo el día de hoy son sugerencias. No les estoy diciendo hagan esto, no hagan el otro. O sea, pienso que acá los participantes, con la madurez, con la experiencia que tienen, escuchan algo, lo toman o lo dejan. Así de sencillo. Yo respeto mucho el punto de vista de ustedes, pero reitero, y con esto voy a ir cerrando. Las empresas, lo que yo les he comentado en esta última parte, es una práctica que las empresas hacen. Y una cosa más, cuando tengan ustedes un negocio que emprender, se van a encontrar con una serie de problemáticas. Entonces, efectivamente, nos tenemos que asesorar con alguien que sea de la parte legal, justamente para no incurrir en cosas que pueden considerarse delitos, por ejemplo, o que nos puedan causar problemas de carácter legal. Las empresas no nos gusta estar en problemas legales con los colaboradores. Al inicio les decía, la lógica aquí es el ganar, ganar. Y yo les puedo decir por mi experiencia que muchas veces hay personas que renuncian de manera intempestiva a la empresa y eso nos puede causar muchos problemas. Les estoy hablando desde el punto de vista de la empresa. Y finalmente decirles que yo respeto sus puntos de vista, pero también yo les he mostrado una manera de un punto de vista que yo como Cristian Maldonado tengo con respecto a mirar los negocios. ¿Alguien más quisiera participar? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Franz. Muy buenas noches. Si bien es cierto que algunas empresas puedan tomar este tipo de prácticas, la cual no es saludable, lo más apropiado sería pues, que una empresa genere un buen clima laboral, ¿no? Ver la estabilidad de sus funcionarios
ver que sus funcionarios estén satisfechos en el sentido de que el ambiente del trabajo es el apropiado. Ahí tiene que ver mucho también el salario, tiene que ver que ni le perjudique a la empresa, tampoco al funcionario. Porque la persona cuando ya se ve afectada en algo, hablando como empleado, entonces ya empieza a buscar otras mejores opciones. Pero si es que ve que esa empresa le apoya en temas de capacitaciones, le apoya en otros tipos de sentidos, entonces pues el empleado, como dicen, se pone no solo la camiseta, sino también se carga la empresa misma, ¿no? Entonces contamos con un buen colaborador y no se llega a esa etapa. Las empresas tienen que hoy en día, si es que valoran a sus funcionarios, tomar otros tipos de posturas. No, no ese tipo de acciones que más genera distanciamiento con los funcionarios. Esa es mi opinión, licenciado. Las empresas ya tienen que tomar otro tipo de posturas. No de esa manera, no la veo saludable. Si yo estuviese en un área de talento humano y me sugiere el dueño mm, realizar esas acciones, yo no las realizaría. Conversaría plenamente con el directorio, con el gerente general. En un clima general va a ser pésimo, ¿no? Esa es mi opinión, licenciado. Muchas gracias. Querido Rafael, muchas gracias. Totalmente válido lo que tú dices. Como les digo, son puntos de vista. Ya son puntos de vista totalmente válidos. Yo les había comentado inclusive a lo que Rafael decía, por ejemplo, a los colaboradores que son AAA, ofrecerles ser socios del negocio también, ofrecerles ser parte de la empresa. Son maneras, como Rafael dice, de que tenemos que crear otro tipo de prácticas que no son tan habituales, que no nos permitan llegar a este tipo de conflictos. Fíjense, ahorita, la verdad, primera vez que me ocurre, cuando hablo de estas cosas, que veo mucha gente que se ha visto afectada, por ejemplo, bajo esta sugerencia que les he dado un tip. Yo lo he manejado bajo el tema de tip. Adelante, Roxana. Roxana, tienes la palabra. No sé, estimada Roxana, no te escuchamos. No sé si estás queriendo hablar. Licenciado, creo que ya participó y no bajó la mano. Oye, ya. Sí, pensé que quería volver a hablar. Gracias, Isaura. Bueno, a ver, ¿saben qué, queridos amigos? Como les digo, son puntos de vista, son tips. Cuando se tiene un negocio, nos encontramos con una serie de situaciones. Yo respeto mucho los puntos de vista de ustedes. Y ¿saben qué? Para mí también, como les digo, esta situación es algo nuevo. No sé si Antonio también quiere participar. Interesante que estén participando. Lo que me agrada es que me han estado escuchando lo que he querido decirles. Estimado Antonio, no sé si quieres participar, tienes la palabra. Muy buenas noches, licenciado. A mi parecer, no, a lo que he entendido, no me ha parecido algo negativo el tip que mencionó. No sé de qué forma lo hayan tomado aquí los compañeros participantes, porque es solo un tip, o sea, la empresa no está obligando a nada. El trabajador es el que decide si quiere participar de la empresa o no. No se le está obligando a nada y, y solo eso. Esa es mi participación. Gracias, estimado Antonio. Bueno, queridos amigos, si alguien más quiere aportar a esta temática interesante que se ha puesto. Bueno, decirles, como decía Antonio al final, ¿no? Lo que yo les he pasado son tips, y les decía inclusive, no está escrito en los libros de talento humano, desde de hacer las reuniones grupales, de hacer este tipo de prácticas de retención, por ejemplo, bajo consentimiento del colaborador, y algún tipo de otra práctica, como por ejemplo, convertirles en socios de la empresa, por ejemplo, ofrecerles ser socios. Entonces, son una serie de tips que en mi experiencia como empresario me ha resultado, y la verdad nunca he tenido problemas
y gente que se ha ido a estrellar con nosotros con respecto a estas prácticas. Entonces son tips, espero que lo consideren así. Interesante que se genere debate porque todo lo que yo he dicho en estas casi 3 horas no son verdades absolutas. Es un punto de vista de que yo tengo con respecto a lo que es la gestión del talento humano. Yo respeto los otros puntos de vista y me parece que eso es lo que enriquece, por ejemplo, escuchar diferentes puntos de vista, ¿no? Yo escucho un punto de vista, escucho el otro punto de vista y me quedo con lo que a mí me parece que es útil para el desarrollo de mi práctica laboral, para el desarrollo de mi práctica empresarial, mi práctica laboral ya sea como colaborador o como jefe que trabaja también para otra persona. Entonces, me quedaré con eso. La verdad, un gusto conocerles. Gracias por haberme escuchado también, porque la verdad yo he estado hablando y he visto con las últimas participaciones que ustedes han estado escuchando lo que yo he querido decirles y ha sido un gusto tenerlos. Estimados amigos de la Fundación, entonces ya podemos ir cerrando. Muchísimas gracias, Cristian. Excelente ponencia. Muchas gracias, Isaura. Gracias, Lice. Muy buena presentación. Listo, queridos amigos, que estén bien, cuídense. Un abrazo aquí desde Cochabamba. Cuídense mucho. Gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Hasta luego, Rafael.